En el capítulo de hoy, que es el sexto de cómo ayudar al esposo perdido en el pecado, perdido en el adulterio, quise invitar a Pau, que por fin se puede volver a integrar al equipo de grabación. Ahora que la bebé está más grande, duerme más, entonces vamos a empezar de nuevo a retomar los mensajes en pareja. Y en esta ocasión queremos compartir con ustedes una parte de nuestro testimonio en la que podemos ver cómo Dios obra en el corazón del esposo. Porque en consejería las personas nos expresan mucho su frustración frente a que no ven un cambio en su esposo, pero resulta que Dios puede estar haciendo algo muy importante aunque no logremos verlo. Las cosas más poderosas que Dios hace siempre están en lo invisible, porque ocurren es en lo espiritual. Con el tiempo es que las vamos a ver cómo se producen en lo terrenal. Asimismo, todo lo malo que estuvimos haciendo que parecía que no sucedía nada, fue a suceder en lo espiritual y luego fue que vimos sus resultados en lo terrenal. Otra de las razones por las que quería a Pau en este video es porque cuando yo he hecho videos confesando que yo era el infiel, que yo le mentía, que yo la traicionaba, me he tenido que ganar pedradas de gente la cual me juzga porque cómo es posible un pecador, un infiel nunca cambia y cómo fue ella de tonta de haberme dado una oportunidad de haber vuelto conmigo. Pero gracias a Dios los planes que el Señor tenía eran otros, porque pues de nada nos sirve a nosotros divorciarnos y separarnos y conseguirnos una nueva pareja si todos tenemos la posibilidad de ser infieles. Además, el verdadero problema en nuestro matrimonio era que estábamos apartados de Dios, por tanto, éramos infieles a Dios. Y eso obviamente nos hacía unas personas poco leales, o mejor dicho, nada leales en nuestra relación. La primera infidelidad empieza de nosotros con Dios. La primera separación empieza entre nosotros y Dios. Y fruto de esa infidelidad y de esa separación es que las empezamos a experimentar en la pareja o en el matrimonio. Ahora sí, resulta que cuando yo empecé a tener unos pequeños destellos de luz, la última mujer con la que fui infiel hace más o menos unos 12, 13 años ya, me acuerdo que cuando yo me levanté de la cama de haber estado por primera vez con ella, yo sentí un sabor desagradable que no estaba en mi boca, mi paladar, ni en mi nariz. Había algo que yo sentí que no estuvo bien, pero en el corazón, o sea, yo sentí, ¿por qué hice esto? No quiero hacer más esto. Yo quería salir corriendo de esa habitación. Tanto así que en ese momento, esa mujer me volteó a mirar y vio que algo me había sucedido, como si algo me estuviera doliendo o me hubiera acordado de un problema, porque ella vio cómo me cambió la cara, me quise vestir e irme rápido. Ella hasta me preguntaba, ¿qué te hice? ¿Un mal sabor? ¿Algún mal olor? ¿Algo malo? Yo no sabía ni siquiera cómo explicarle que algo me llevaba a repudiarla sin tener una razón real ahí, en el plano terrenal, poder culparla de algo. No, algo pasó en mi corazón. Yo quería correr de allí. Y resulta que yo me logré ir de ese lado de esa mujer más o menos unos 30 días, donde yo seguía pensando, había algo también en mi mente o en mi costumbre, creo que eso es la concupiscencia de la que habla la palabra, que es la costumbre, el pecado que tenemos, que yo seguía como diciéndome, uy Andrés, pero vos cómo vas a desperdiciar a esa mujer, porque repeso, era una mujer muy atractiva, joven, no tenía hijos, era una mujer profesional, me ofrecía que me fuera a vivir con ella, que ella me ayudaba a levantarme allá en su ciudad, y pues no tenía realmente algo malo donde yo pudiera decir que pues no valía la pena por eso. Simplemente en mi corazón había algo que no lograba identificar, si era una responsabilidad matrimonial, si era porque realmente amaba a Pau, si era porque me estaba dando cuenta que algo estaba haciendo mal. Simplemente no lograba escuchar el mensaje claro, sabía que algo estaba mal, pero también, uy, ¿cómo va a ser de tonto dejar a esa mujer? Entonces ella se fue para unas fincas y me invitó, que por qué no me iba para allá, que la pasáramos el fin de semana juntos. Yo creo que ya ahí desde ese primer encuentro que fue tan desagradable, había pasado unos 2 meses, y entonces eso es lo que pasa cuando nuestros corazones y mentes no han sido transformadas. Nosotros como que tenemos un impacto de parte de Dios que nos hace como reaccionar, como darnos cuenta que, hey, ¿qué estás haciendo? Pero como yo no tenía una intimidad diaria con Dios y Cristo tampoco era el centro del hogar, Pau tampoco era una mujer que estuviera en el momento parada en Cristo. Ya les cuento en lo que estaba yo. Pues claro, esta mujer me invita y ya ahí se me había olvidado el sabor desagradable o lo que había sentido y vamos, hay que aprovechar esto. Y me fui por allá a unas fincas que quedan como a 10 horas de mi ciudad, en unas carreteras súper peligrosas que yo recuerdo que mirando por la ventana, o sea, se veía como la llanta del bus pasaba cerca de los abismos y sentía o pensé ahí mismo, uy Andrés, vos cómo sos de inmaduro, de irresponsable, cómo te viniste por acá a arriesgar tu vida y abandonas a tu mujer y a tu hija. Mi hija tenía apenas un añito, había acabado de cumplir. Yo como que sentía que mi mente lidiaba con algo, pero no entendía. Llego donde la mujer está y en esas fincas hacía un frío impresionante, el frío más
horrible que he experimentado. Y yo creo que cuando uno también está haciendo las cosas mal, uno siente unos nervios que más hace que las manos le pongan frías, como que le quiera dar cólico por todo. Y yo era ya con esta mujer tratando de ser ese varón al cual estaba acostumbrado a ser, que no se le arrugaba ninguna, y con ella me estaba quedando grande eso. Tanto así que a las 2 de la mañana que estábamos teniendo otra vez intimidad, en ese momento yo termino y me vuelve y me sucede lo mismo, pero esta vez convencido que esta iba a ser la última vez en mi vida, y me levanto como un rayo de esa cama y me empiezo a vestir y a arreglar mi maleta. Ahora sí, esta chica se puso brava. Me dijo que cuál era la hoja que tenía, que parecía loco, que cómo me iba a ir y que para dónde me iba a esas horas. Y dije yo, me voy ya para la terminal a coger el primer bus que vaya para mi ciudad porque me equivoqué, yo no tengo por qué estar aquí. Pero el problema es que pues el bus arrancaba como a las 6 de la mañana, abrían los terminales, entonces yo me acosté ahí desde las 2 ahí como despierto a contar cada minuto, pero a la misma vez tenía como una voz en mi mente que me decía, parce, vos sos un macho, aprovecha esta mujer que tenés ahí al lado, ¿cómo la vas a desperdiciar? Comportate. O sea, sentía que algo me hablaba así y a la misma vez yo sentía como que no tenía la explicación, pero no, esto está mal, yo no puedo hacer esto. Bueno, a las 6 me cojo el bus, me vuelvo para acá, para la ciudad, muy feliz de venir en el camino, cuando resulta que pues en medio que vengo viendo la carretera, en el bus proyectan una película, una pantalla, es una película cristiana. A mí nunca me han gustado ni siquiera al sol de hoy ver películas cristianas, pero esa película mientras que iba sonando y mientras que yo iba viendo la calle, era increíble que aunque no me sé el nombre de la película, y menos mal porque no quiero decir cuál era la película porque ya me imagino a todo el mundo pensando que esa película salva matrimonios, no es Cristo, es la película, y me puse como a escuchar el mensaje y escribía un tipo como yo, que se la pasaba pegado al computador, se la pasaba jugando en línea, chateando con otras mujeres, viendo pornografía, a su esposa la tenía desatendida, cero detalles, ella empezó como a aburrirse, le hacía reclamos y el tipo como que parecía un culicagado, un niñito ahí que no paraba bolas, hasta que la vieja se le aburrió y le pidió separarse y ella como que se consiguió otro y ahora sí, hermano, se da cuenta que ha perdido su hogar y toda la cosa, pero entonces yo ahí iba como pensando, uy, esto me parece mucho a mi vida y me quedé pensando, uy, ¿será que a mí me puede pasar eso? Que Pau me diga que ya no quiere conmigo, buscar otro hombre, no sé, había muchas ideas en mi cabeza peleando por entender lo malo que estaba haciendo y lo que me debía arrepentir, pero a la misma vez mi carne seguía insistiendo como que no tenía una explicación, pero ¿por qué tenía que renunciar a este placer? No lograba entenderlo. Llego a Cali para ver qué se puede hacer por el matrimonio, tratar de darle un nuevo aire y se me ocurre la grandísima y estúpida idea de contarle a Pau que le había sido infiel. Pero no le conté lo de la finca, le conté lo de que había pasado la primera vez hace 2 meses. Quería contarle, quería compartirle que por fin sentía que podía ser fiel, que me había pasado algo con una mujer que me había quitado por fin el sabor de pensar o creer o querer estar con otras mujeres y que para mí eso era una alegría de que ahora iba a poder ser fiel. Cuando le cuento eso a Pau, pues Pau, como no estaba en Cristo, ¡tirín! ¿Qué pasó? No, eso fue terrible para mí. Primero me sentí estúpida porque me di cuenta que la familia sabía menos yo. Entonces se siente uno tonto, como que no me lo imaginé, yo nunca esperaba eso de Andrés, yo sabía que era un coqueto, pero no me imaginaba que había llegado a ese punto. Me sentí muy triste y me sentí súper decepcionada y le cogí un fastidio, o sea, yo creo que estuve a esto de odiarlo para siempre, porque pues me hizo sentir tonta y que yo había tenido oportunidad de estar con más hombres. En ese momento yo era bien gordita y no era profesional, pero igual siempre he sido especial, creo yo. Tuve otros hombres que estaban interesados por mí, bueno, yo decía, no, yo estoy con Andrés, etcétera. Me sentí muy triste y cada día me pasaba las horas pensando cuál era la mejor forma de morir. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en la mente de Andrés? ¿Qué pasaría con mi mamá, con mi familia? ¿Qué pensarían los demás? Veía los carros y decía, yo creo que lo mejor es tirarme a un carro y no seguir más así. A veces salía a la calle y decía, ese carro que viene allá tal vez sería la opción. Me sentía así todo el tiempo, porque yo en ese momento, le decía a Andrés, yo en ese momento idolatraba a Andrés. Andrés era mi mundo, yo no le veía como los defectos a Andrés, yo decía, no, Andrés es bien, pobrecito, él no sabe lo que es el amor, yo le voy a dar el amor, yo lo voy a hacer feliz, lo que él necesita es eso, alguien que lo ame, que lo entienda, yo voy a hacer eso. Cuando yo digo, no me voy a tirar un carro, me puse a llorar, estaba con mi bebé. La primera hija, ¿no? Nuestra primera hija, sí. 12 años, 13 años que pasó esto. Y estaba llorando y ella me vio y me abrazó, como hacen los niños, ¿no? Que te ven mal y son tan empáticos y te abrazan y te dan un beso. Entonces yo dije, bueno, pues voy a escogerte a ti y decidí no tomar ninguna decisión drástica como las que estaba pensando por ella. Y bueno, pues resulta que llegó un hombre que me parecía muy lindo y me dio como la impresión de que yo le gustaba. Entonces yo dije, no, yo no creo que ese hombre tan lindo como estaba yo de gordita, dejada a sorpresa, como es el diablo,
Claro que se fijó en mí, no solo se fijó en mí para una aventura, sino que también me dijo que me fuera a vivir con él, que dejara a Andrés, que él no me merecía, que yo era una buena mujer. Todo lo que uno espera escuchar en un momento así. Que realmente si uno no se pone las pilas, se lo llevan, ¿sí? Claro. Y entonces estuve con él, le fui infiel a Andrés. Y es que ahí donde está el chiste, ¿no? Los hombres que somos muy perros, olemos la necesidad en una mujer, por eso sabemos cuáles están por caer y son las que sus esposos las están desprotegiendo. Eso se le vuela a una mujer, esa inseguridad es de la que nosotros sabemos por dónde entrarles a ellas. Y entonces pues estuve con él y bueno, pues realmente yo nunca me sentí como muy cómoda del todo. Me gustaba, yo no voy a decir mentiras, me gustaba y le tenía cierto aprecio, y más que me sentía muy descuidada, muy abandonada, muy subestimada. Y bueno, y él me daba mucha atención, me hablaba muy bien, me elogiaba mucho y pues estábamos juntos. Y resulta, un día nos visita un amigo de la iglesia, ¿sí? Un amigo muy especial que queremos mucho. Va a visitarnos, a ver cómo estamos y no sé qué, que no hemos vuelto a la iglesia, que por qué no volvemos, tales. Y mientras él salía, yo digo, bueno, yo también tengo que salir, y me fui con él, vámonos juntos y no sé qué. Yo tenía planeado encontrarme con mi amante. Nuevamente, ¿sí? ¿no? Nos No era la íbamos a primera ver. vez, ya habías tenido intimidad No, con sí, él. ya había estado con él y me estaba esperando, entonces yo salí, yo como que despidiéndome del amigo, sí, bueno, chao, nos vemos, y él lo sintió y él me dijo, ¿usted para dónde va? Usted va a hacer algo, ¿cierto? La veo como muy afanada y yo, no, me tengo que ir, tengo una cita, tengo algo que hacer. No, venga para acá, usted va a hacer algo malo, venga, conversemos. Y él era tan especial que es de esas personas que tú no eres capaz de decirle que no, porque me conocía, porque fue como también un padre para mí, me vio crecer y me llevó a una panadería y me empezó a hacer sus preguntas sutiles, hermosas, y táquete, me dio donde era y pues claro, me empecé a llorar, pues me desahogué, le conté, bueno, de todo. Y él me dijo cosas muy importantes que yo le recordaba a Andrés, y es, primero piensa en esto, este es el caballo que tú decidiste montar, es decir, yo sola decidí, a pesar de yo saber, hay unos principios, unos valores de Dios, porque yo crecí en la iglesia. Era cristiano. ¿Sí? Yo fui cristiana, yo sabía lo que debía ser una relación con Dios, etcétera. Me dijo, tú decidiste esto, tú decidiste meterte con Andrés, estar con él en estas condiciones, y es triste, pero te digo algo, tú tienes opciones, tú no tienes que estar con él. Yo, no, pero tenemos una hija y llevamos unos años juntos, no tienes que seguir con él, Dios te puede restaurar sola, pero Dios no quiere que tú sigas así, y yo te apoyo lo que tú decidas. Y que él te decía que él te veía como eras de sumisa a mí, ay, sí, pero no era porque estuvieras sumisa a mí, sino porque yo realmente le tenía los pies encima, la tenía sí, sometida. sí. ¿Cómo fue que te lo dijo? Lo que pasa es que antes nos había visitado otra amiga también de la iglesia, una pastora, y ella vio cómo funcionamos, que nos la llevábamos bien y que yo era muy sujeta a Andrés, que sí, que lo respetaba mucho, que era una buena ama de casa, una mamá, y ella le contó a él, no, sentíte orgulloso de Paulita, Paulita es súper sumisa a Andrés, es una muy buena esposa, una buena madre. Esa religiosidad en la que uno claro. evalúa el espíritu y la obra de Dios por lo que ve en la carne. Otro Claro. grave error. Y en ese momento me dijo, yo te vi sumisa, pero ahora me doy cuenta que no era sumisa. Lo que estabas era subvalorada, ¿sí? Insegura, aplastada por Andrés, porque Andrés, o sea, ustedes donde lo ven, Andrés es fuerte, pero el Señor lo ha transformado. Pero el hombre que era Andrés era un hombre con un espíritu burlón, era un hombre que no Machista. me valoraba, era machista, o sea, yo era lenta para él cuando yo soy más bien de quedarme pensando, tranquilizarme, y no llevo la rapidez que lleva él, pero porque me gusta tomar las cosas con más calma. Y me dijo, yo veo que lo que ha pasado es que él te ha puesto el pie encima, tú tienes opciones, Dios te puede restaurar sola. Lo que me dijo antes, me dijo, ahora, si tú quieres luchar por tu hogar para seguir con Andrés, yo te amo a ti, yo amo a tu hija y yo me voy a poner la camiseta por ustedes dos. Eso en Colombia significa, yo voy a luchar contigo y le vamos a meter las ganas juntos. Si tú dices Vamos a que meter tú a la quieres, cocina. si quieres insistir en esta relación, yo voy a apoyarte y vamos a sacar adelante y vamos a luchar con este muchacho, vamos a trabajar con él, pero si tú quieres hacerlo, y para eso tú necesitas organizarte con Dios. Vas a dejar ese desorden, vas a dejar esa vida mediocre que llevas con el Señor y vamos a trabajar juntos por esto. Pero tú no eres la salvadora de Andrés, solo hay un salvador que es Jesús y lo necesitas para ti, y Andrés necesita a Jesús para él, pero tú no vas a salvarlo a él, tú no eres la que lo hace feliz a él. Si tú estás en su vida y si quieres seguir en su vida, pues con un propósito del Señor, pero debes primero entender cuál es el lugar de Dios en tu vida, cuál debe ser el lugar de Andrés y cuál debe ser tu lugar y el lugar de tu relación en todo esto. Bueno, pues yo me quedé plop y dije, bueno, vamos a intentarlo, y no me vi con el muchacho. Se dañó de parche gracias a mi amigo pastor. Se dañó de parche, pero él insistió un buen tiempo, pero el Señor me sostuvo.
Aquí les hemos mostrado dos caras de la situación donde el uno no era menos pecador que el otro. Y que el eje del problema siempre es que la distancia de Dios hace que nosotros le entreguemos una autoridad a Satanás para que nos esclavice de la manera que él quiera. Ahí ya se había metido uno de los espíritus que yo he hablado en el video de los 7 espíritus que separan el matrimonio. Véanlo. Se lo recomendamos. Ahí ya estaba ese espíritu de lujuria que entró por mi lado afectándola a ella y ahora los dos éramos infieles. Entonces, listo, empieza ella en lo que en ese momento creíamos que era el camino al Señor, fidelizarnos en una iglesia, yendo cada 8 días, pero en semana no hacíamos nada, o sea que simplemente como que también nos empezamos a acostumbrar al rito. Con el tiempo empezamos a entender la diferencia entre ir a la iglesia y tener una intimidad diaria con Dios. Cuando empezamos ya a tener ese cambio de la intimidad diaria con Dios, ahora sí empezó, creo que un cambio en ambos, pero ese cambio no sucedió tampoco así como lo estamos contando De la noche a la mañana. Para ahorrar tiempo en el video. Yo creo que a nosotros nos costaron los primeros 2 años difíciles de reuniones con los pastores porque yo estaba decidido a separarme, porque mi suegra no me la aguanto, porque Pau no se aguantaba mi grosería, porque a mí no, o sea, no sé, siempre uno, cuando está lejos de Cristo, uno tiene muchas excusas para responsabilizar en lo terrenal lo que está mal, pero no ve que uno está desacomodado en lo espiritual, y hasta que no organice lo espiritual es imposible organizar lo terrenal. Satanás había metido más espíritus, como por ejemplo el espíritu de discordia. Nos vivíamos acordando el uno de lo malo del otro. Sí. Empezábamos a discutir por un problema y terminábamos peleando por otro. El espíritu de confusión, yo no le podía decir nada a Pau de ninguna manera porque ella lo tomaba como una crítica. Y en ese mismo espíritu de confusión, todo lo que yo le escuchaba a Pau como que no tenía la razón. Ahí el caos va a ser difícil de despegar la relación de eso. La batalla tiene que empezar en lo espiritual y organizar lo espiritual antes de uno esperar ver resultados en lo terrenal. Y la frustración viene de que nuestros ojos están tratando de medir en lo terrenal si está pasando algo, si sí o si no. Lo que no entendemos es que nosotros somos como unos gordos espirituales de 300 kilos que hemos estado comiendo oscuridad toda la vida, nunca hemos hecho deporte, nunca hemos hecho una dieta, nosotros simplemente comemos pecado y ahora resulta que estamos tratando de reparar el matrimonio, restaurarlo. Llevo apenas unos meses, de pronto un año orando, yendo a la iglesia, pero no veo que nada pase. Pero es que nosotros tenemos que entender que es como ese gordo de 300 kilos que hoy se ve al espejo y no se ve el cuerpo de la Barbie. Hubo todo un proceso de sembrar unas semillas de amargura, de oscuridad, crecieron árboles, ahora tenemos frutos amargos. Pues que vengamos de la noche a la mañana arrepentidos llorando al Señor que haga algo, pues no va a arrasar eso y un momento a otro vamos a ver frutos de bendición. Pero lo que yo sí sé, y estoy seguro que Pau no me lo ha escuchado, pero me da la razón, es que si todos esos frutos de oscuridad se dieron, ¿cómo aún más no se van a dar los frutos de la luz? Si Satanás, que es pura destrucción, patrocinó para que esa destrucción se diera, ¿cómo aún más Dios no va a patrocinar lo correcto? Pero el punto es que las personas se quejan muchísimo de que no ven cambios en el plano terrenal. Y lo que aquí nos estaba pasando a nosotros cuando comenzó este cambio, empezó en lo espiritual sin evidenciar mucho realmente en el plano terrenal. Ahora que Andrés estaba hablando de los espíritus y el trabajo que hacen para destruir el matrimonio, la relación de pareja, nosotros debemos tener en cuenta que la palabra dice que somos tentados por nuestra propia concupiscencia, es decir, nuestra costumbre al pecado. Nosotros prácticamente le damos la materia prima al enemigo para que él mismo nos tente y nos haga caer. Las herramientas. Exacto, entonces por ejemplo, él hablaba de un espíritu de división o de discordia. Claro, si yo estoy herido, por ejemplo, yo me sentía burlada, me sentía tonta, me sentía que me subestimó, obviamente ahí está la materia prima, me sentía muy herida y desde allí el espíritu de discordia, ¿sí? Y el de contención obviamente se enganchan para generar mayores heridas y mayor tensión a la pareja. Y ese orgullo natural que tiene uno que quiere pelear por todo y quiere reclamar, no deja progresar. Y por eso también súper clave lo que nuestro amigo pastor me dijo. ¿Cuál es el lugar de Dios en tu vida? ¿Cuál es el lugar de Andrés en tu vida? ¿Y cuál es tu lugar en tu vida y en el matrimonio? Lo importante para la restauración de uno o para cualquier proceso que uno haga de trabajar con uno mismo, primero identificar el problema que uno tiene, que necesita ayuda, ¿sí? Y desde dónde debe trabajar. Y una de las cosas que uno ve más en los matrimonios es que Dios no está ocupando el lugar que le corresponde.
corresponde, sino que es la pareja. Mi Dios era Andrés. Por eso a mí todo se me cayó y me quería morir. Claro, porque Andrés era mi vida. ¿Cómo identificar que estoy idolatrando? Eso por lo que me estoy muriendo, ese es mi Dios. Claro, aquello sin lo que yo no puedo vivir, ese es mi Dios. Yo solté ese Dios porque me defraudó y quise agarrarme de nuestra bebé. Y pues imagínense que el Dios de uno sea una bebé que ni siquiera puede comer sola, es una bebecita, ¿sí? Para que Dios pudiera restaurarme, necesitaba primero recordarme quién es tu Dios y quién debe serlo. Él. Allí ya yo tengo las herramientas para aferrarme a Él, que me va a ayudar a poder, por ejemplo, sanar las heridas, perdonar por lo menos al principio y poder empezar a hacer un trabajo de restauración en mi vida y ahí sí pensar en una restauración de pareja. Ahí también Pau toca otro punto súper clave, y es que los hombres somos la cabeza del hogar. Pero yo estaba loco. ¿Y cómo estaba el cuello? También re loco, Nada. dislocado. El 50% de la culpa y la responsabilidad del matrimonio es mía y la otra culpa y responsabilidad de ella. No se trata como todo mundo piensa, ay, es que mi esposo es ateo, ¿yo para qué hago esto? Ay, es que si él no lo quiere hacer, ¿yo para qué hago esto? Cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios y empezó Pau primero a organizarse, ella trató de jalarme y ponerme reglas del juego, lo cual no le funcionaron, no le sirvieron. Pero cuando ella dejó de ser mi salvadora y se encargó de lo que yo le estaba poniendo a hacer, indirectamente, a la distancia, no sabemos en qué momento empezó realmente a verse eso, pero Pau ya hizo lo que tenía que hacer y a mí me empezó a nacer organizarme. Dios no es que nos vaya a obligar. Miren, Dios sí nos trata de ayudar dándonos ideas. Por ejemplo, cuando yo venía en el bus, yo vi la película que tenía que ver con algo cristiano, me mostró mi ejemplo, Dios me estaba hablando allí. Pero la decisión de llegar a querer cambiar mi casa y querer entregarme era mía. Dios me quitó ese sabor por la infidelidad, me ayudó con que ya no me sintiera bien haciendo eso, pero yo seguía luchando en mi costumbre, la concupiscencia, en seguir pecando y haciendo lo incorrecto. Dios no nos obliga, Dios nos da sugerencias, nos hace ver, nos quita el velo de los ojos, pero sigue siendo una decisión personal, si quiero arrepentirme y obedecerlo. Y eso es lo que tiene que ser clave aquí, porque nosotros queremos ayudar al otro en procesos que ni siquiera nosotros hemos conquistado. Y es injusto. Hipócrita también, porque ¿cómo se supone que yo voy a conocer el Cristo que me estás hablando que ni siquiera se te ve en vos? Bueno, y entonces aquí les hemos dado otra pista de los tiempos de Dios, de cómo son los procesos con Él, que obra a pesar de que en ese momento no lo estemos viendo. Y les recomendamos nuestra consejería también. Pueden hablar conmigo, yo soy muy tranquila, ya lo saben, los escucho, les tengo paciencia, y si ya quieren ir más al punto, a lo que vamos. Yo soy como un entrenador de gimnasio, simplemente yo sé que puedes dar más y te lo voy a exigir. Es el Señor, el Espíritu Santo, el que nos ha dado la capacidad y siempre tratamos de que vamos a la palabra y sea con la palabra que nosotros nos demos cuenta qué tenemos que hacer. Con Pau o conmigo que la quieras pedir, aquí aparece una ventanita, cómo puedes agendar esas citas. Si nos dejas un comentario, un me gusta o compartís esto, para nosotros es de mucha bendición. Dios te bendiga. Súper.